bueno, recordando un poquito al final de cuentas donde nos quedamos, sobre todo con la reforma del 2011 y la ley de amparo del 2013. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta reforma trae consigo un paradigma muy importante, el tema de los derechos humanos. Y estos derechos humanos se habla de un reconocimiento desde la Constitución, ¿ok? Y también, por supuesto, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Desde esta perspectiva, damos nosotros entrada al ejercicio del del control difuso, de constitucionalidad y de convencionalidad. La ley de amparo del 2013 trae consigo paradigmas importantísimos sobre tres innovaciones que se contemplaron. Y estas tres innovaciones versan sobre estos conceptos de interés legítimo, ¿ok? El tema de la Declaración General de Inconstitucionalidad y, por supuesto, el tema de la presentación de el juicio de amparo colectivo. Estos son los puntos más importantes que trajo consigo la reforma principalmente a la ley de amparo. Y bueno, por lo que respecta al interés legítimo, destacamos lo siguiente. Antes, para que nosotros presentáramos este medio de control de constitucionalidad, requeríamos demostrar el interés jurídico, es decir, demostrar por qué el acto nos causa una afectación a nuestra persona, a nuestro patrimonio. Y es uno de los temas que vamos a abordar en esta sesión, es decir, la afectación al derecho sustantivo. Pero bueno, no nos quedamos con esto, porque incluimos el concepto de interés legítimo y bajo este interés legítimo vamos a hacer alusión a derechos difusos, a derechos colectivos, a derechos en los cuales vamos a argumentar la tutela de derechos humanos de tercera y demás generaciones. ¿Cómo son? Pues los temas referentes al medio ambiente, temas referentes, por supuesto, al uso de la tecnología, ok, temas referentes a la identidad, ¿sí? Y bueno, más elementos que por supuesto se debaten a partir del interés legítimo. Mencionábamos que lo que había sostenido al juicio de amparo a lo largo de su historia es lo que nosotros conocemos con el nombre de, en este caso, la relatividad de sentencias, la llamada fórmula Otero. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo a lo largo de su historia se limitó a proteger a las partes que promovían el juicio de amparo. Ok, sin hacer ninguna declaración general. Y esto es lo que sostuvo a nuestro medio de control de constitucionalidad a lo largo de toda su historia. Muy bien. Hoy nos encontramos, bueno, con la ley de amparo del 2013, tenemos la denominada Declaración General de Inconstitucionalidad. Acuérdense que la platicamos un poco la sesión pasada. ¿En qué consiste esta declaración? Bueno, verificamos
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de una norma, ¿sale? En este caso ya tenemos dos pronunciamientos, hace del conocimiento al órgano legislativo, ¿sale? Para que hace del conocimiento al órgano legislativo para que este órgano legislativo modifique la norma, ¿de acuerdo? Y bueno, si el órgano legislativo que la creó no lo hace, entonces la Corte va a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo que realmente se convierte en un efecto derogador, ¿sale? O en su caso, abrogador, ¿sale? Deroga o abroga la norma del ordenamiento jurídico. Esto es un precepto muy importante que, por supuesto, se estableció en la Ley de Amparo del 2013. Y una cuestión también importante es la conformación de lo que vamos a denominar como el precedente judicial. ¿Por qué? Porque en este punto, recordemos que la Corte va a conocer del amparo indirecto y del amparo directo. Sobre el amparo indirecto y el directo, cuando existen planteamientos de constitucionalidad. Y ahora, a partir de este punto, un solo caso resuelto por nuestro máximo tribunal va a convertir la norma, en el caso del entonces existente pleno, ok, de los 11 ministros, 8 le señalaban, en este caso se pronunciaban a favor, y en el caso de las salas, de los 5 ministros que lo conformaban, 4 estaban a favor. Lo que vamos a tener aquí es este precedente vinculante y obligatorio, ¿sale? Esto también es, por supuesto, una cuestión importante que debemos destacar en esa ley de amparo del 2013. Muy bien. Bien, avanzando sobre los temas que estamos desarrollando, recordemos también, por supuesto, la importancia que cuando hablamos del juicio de amparo, muchas veces sobre el mismo, destacamos que procede contra actos de autoridad, ¿sale? Actos de autoridad que vulneren, que lesionen, que causen un agravio a los derechos fundamentales del gobernado. Pero normalmente lo hacíamos referencia a actos positivos, es decir, a un hacer. Y ahora nosotros contemplamos el tema de la omisión, es decir, el no hacer, que también puede ser combatido a través del juicio de amparo. ¿Lo recuerdan, verdad, estimados amigos? Y bueno, también mencionábamos una figura muy importante que consideró la ley de amparo del año 2013. Eso es lo que llamamos como amparo adhesivo. Vamos a poner un caso para que se entienda la naturaleza del amparo adhesivo. ¿Ok? Tenemos una controversia laboral. A es el trabajador en el juicio de origen, ok. B es el patrón y tenemos que el órgano jurisdiccional ha dictado una sentencia, ok. Bueno, vamos a combatir la misma, ¿sale? Agotamos todos los recursos que se contemplen y bueno, de agotar todos, vamos a presentar
nuestro amparo directo. En este caso, la sentencia laboral beneficia al trabajador, generándole, pues, hasta cierto punto, una discrepancia al patrón. Él es el que presenta amparo directo y, bueno, se remite al tribunal colegiado que le corresponda conocer del mismo. Este tribunal colegiado al final se va a pronunciar, ok, y bueno, una vez que se admite el amparo a trámite, tenemos en este caso el tercero interesado, que en este caso es el trabajador, que va a presentar amparo adhesivo, cuya finalidad es presentar argumentos a favor, ¿sale?, del acto reclamado. En este caso, la sentencia. O también, por supuesto, lo que va a hacer a través del amparo adhesivo, pues señalar o manifestar aquella resolución, aquello que le cause una afectación a sus derechos. No se trata de un nuevo amparo, se trata de que se adhiere al principal y se va a resolver tanto el principal como en adhesivo en esta sentencia que dicte el Tribunal Colegiado de Circuito. Muy bien. Bien, estos puntos son importantes destacarlos. Y bueno, de todo esto, ahora sí, vamos a empezar a desarrollar lo que nos corresponde en esta parte de nuestra exposición. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí? No sean malitos, ayúdenme por lo menos con su reacción. Ayúdenme con una reacción para que, pues, de alguna manera vea que vamos avanzando. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos avanzando. Vamos a ver ahora un tema muy importante, la cuestión de la reconfiguración del interés legítimo y la suspensión del acto reclamado. ¿Sale? Bien, los puntos que vamos a estudiar son los siguientes. Analizaremos el interés legítimo. ¿Sale? Analizaremos a profundidad la delimitación conceptual del interés legítimo propuesta por la reforma. Hasta cierto punto, esto va a contrarrestar con la jurisprudencia vigente en el sentido de que de nosotros cerrar la definición del interés legítimo, muchos casos los podemos dejar fuera. Pero bueno, vamos a empezar a estudiar esto. Y bueno, analizaremos el nuevo paradigma de la suspensión, comprender un nuevo paradigma de ponderación para la concesión de la suspensión del acto reclamado, incluyendo nuevas causales de improcedencia, lo que va a hacer un cambio muy significativo al juicio de amparo. Empecemos con estos dos temas bien interesantes. El primero que vamos a abordar, por supuesto, versa sobre la delimitación conceptual de nuestro juicio de amparo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que tenemos una modificación técnica, es decir, necesitamos, de conformidad con nuestro legislador, sí, interpretación jurídica precisa y un entendimiento profundo de la evolución legal. Bien, sí, bien, entonces requiere una interpretación jurídica precisa y entendimiento de de una profunda evolución legal. Bueno, cuando conceptualizamos, podemos delimitar mucho el concepto. Hoy, cuando hablamos del interés legítimo, es una concepción muy, muy amplia. Es decir, lo que nos deja esto es un debate amplio para incluir determinar muchos derechos que hasta cierto punto no están perfectamente delimitados. Si nosotros conceptualizamos y establecemos cuáles son los supuestos de procedencia del interés legítimo, lo que vamos a hacer, pues, es delimitar este concepto
¿sale? Y de alguna manera cerramos un criterio de interpretación, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando. Todo esto nos va a traer como consecuencia un impacto trascendental. Altera fundamentalmente la práctica del amparo y la tutela de los derechos, ¿sale? Lo vemos desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista jurídico, ¿sale? Y bueno, en este punto vamos a ver un cambio significativo que estamos teniendo. Decimos lo siguiente. Vemos, por supuesto, el contexto histórico del interés legítimo. Vamos a ver que la reforma del 2011 amplía el concepto y hasta cierto punto hace más accesible el juicio de amparo para muchos grupos. Y hoy, si pretendemos esta reforma, vamos a establecer contornos más rígidos para definir el interés legítimo, pero se dice que con ello vamos a dotar de mayor certeza jurídica y, por supuesto, evitar los abusos de tramitación de muchos grupos dentro del juicio de amparo. Entonces, ahí tenemos estas líneas que hasta cierto punto son, pues, paradigmas que tenemos que analizar. La propuesta de adición vamos a encontrar al artículo quinto de la ley de amparo, que nos dice lo que busca es establecer la claridad y limitar la interpretación judicial del interés legítimo. Por ello, vamos a señalar lo siguiente. Adición al artículo quinto. La propuesta incluye una nueva fracción o párrafo en la ley de amparo. Va a establecer una definición explícita. Incorporar una definición de vinculante de interés legítimo para evitar esos criterios que podrían ser ambiguos. Entonces, antes, el juzgador tenía una interpretación amplia sobre interés legítimo. Y la Corte sobre el criterio de interés legítimo, pues había generado un paradigma muy significativo. Hoy tenemos bajo la propuesta un marco legal positivizado, lo que reduce el ámbito de interpretación judicial y busca mayor certeza. ¿Vamos entendiendo el concepto? Es decir, antes su señoría, pues tenía pues que analizar varios aspectos y pudiese aquí incluir distintos tipos de derecho. Hoy, cuando hacemos alusión al tema de interés legítimo, bueno, con este concepto vamos a delimitar a lo que establece la ley y esto implicaría, pues, que va a haber un menor ejercicio argumentativo por lo que respecta al interés legítimo. El objetivo de positivizar el concepto es el siguiente. Ahí va. Bien. Tenemos. La propuesta busca claridad y uniformidad en la aplicación de la ley. Convertir, en este caso, convertir en texto de ley una definición específica como interés legítimo, reduce la ambigüedad en el tema de interpretación judicial, análisis de caso por caso. ¿Ok? Pero bueno, entonces esto va a promover una aplicación mucho más delimitada por lo que respecta a la aplicación del juicio de amparo. ¿Ok? Y bueno, la consecuencia práctica pues limita el acceso a un juicio de amparo a ciertos grupos o ciertas causas que se pueden reclamar dentro de el juicio de amparo. Lo mencionábamos la sesión pasada. Vamos a poner un ejemplo de interés legítimo. Ahí va. Bien, muy bien. Vamos a mencionar un caso. Aquí va. Bien.
Y bueno, vamos a ver aquí un tema de, vamos a hacer una zona hotelera de mucho caché en la Riviera Maya. Y esta zona hotelera, pues, puede causar un impacto importante al medio ambiente, ¿verdad? Y bueno, resulta que de muchas partes de nuestro país argumentan la tutela de preservación de nuestro equilibrio ecológico, de ecosistemas, del tema de la protección al medio ambiente, de las especies animales, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, lo que van a argumentar todos los que tramitan el amparo es un interés legítimo. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto no hay una afectación a mi persona, a mi patrimonio de forma directa. Pero sí podemos argumentar la tutela como un derecho humano de la preservación del medio ambiente y bajo este supuesto, la tramitación de este medio de control de constitucionalidad. ¿Se comprende? Si nosotros limitamos ese concepto, pudiese ser que a lo mejor este tipo de amparos no pueda ser presentado. Y en todo caso, los que podrían acreditar ese interés legítimo, podríamos delimitarlo solamente a las personas, pues que hasta cierto punto tengan una afectación personal o patrimonial en esta área de nuestro país. Y entonces, hasta este punto, delimitaríamos la tramitación del juicio de amparo. ¿Ok? Bien, avanzamos. Y sobre este punto vamos a ver la intención declarada, estandarizar el criterio para todos los juzgadores, promoviendo una aplicación uniforme del juicio de amparo. ¿Ok? Es decir, lo que se pretende es de que el juzgador tenga elementos de convicción cuando alguien presente el juicio de amparo y sobre esos elementos va a delimitar, pues, si procede o no nuestro juicio de amparo. ¿Ok? Entonces, la cuestión de delimitar este concepto podría limitar el acceso al juicio de amparo para ciertos grupos o ciertas causas, como venimos platicando. ¿Cuáles son los tres elementos del interés legítimo que debemos de abordar? Los tres elementos del interés legítimo son los siguientes. Uno, existencia de una norma. Ok, es decir, la afectación debe derivar de una norma jurídica que tutele indirectamente el interés del quejoso. Es decir, la afectación debe de contemplarse dentro de la norma. Si no se tiene esta situación, pues vamos a encontrarnos con una situación en la cual no podría presentar el juicio de amparo. Entonces, esta queja, esta reclamación debe de estar contemplada en una norma. Muy bien, este es el primer paradigma que vamos a comentar. Bien, ayúdame a no rayar la pantalla, por favor. Bien, vamos avanzando. El siguiente paradigma, la afectación a la esfera jurídica, es decir, el acto reclamado debe causar una afectación personal, directa y cualificada en la esfera jurídica de la persona. Es decir, si yo no logro demostrar cómo el acto de la autoridad me está causando un agravio, entonces tendremos la posibilidad de que el amparo se declare improcedente. También mencionamos lo siguiente, un perjuicio real y actual. Ok, el daño perjuicio que se alega debe ser real y actual y no meramente potencial
futuro o hipotético. Estamos viendo una delimitación muy importante y sobre todo este argumento vamos a empezar a desarrollar lo que se pretende en relación al interés legítimo. Destacamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Bien, vamos a estudiar y decimos lo siguiente. Estos tres elementos concurrentes y copulativos en el juicio de amparo, el quejoso debe acreditar lo siguiente para demostrar el interés legítimo. Hablamos de una afectación real. No puede ser meramente subjetiva o especulativa. Debe haber una situación que afecte la esfera jurídica del quejoso, que le cause un agravio, que le cause una lesión. Después tenemos la lesión. La lesión debe de estar ocurriendo en el momento de presentar, en este caso, la demanda o debe ser inminente su realización. Ya hablamos, no hipótesis, debe de estar ocurriendo o es inminente que se va a materializar. Y bueno, es importante esta diferenciación. La afectación debe ser distinta a la persona que sufre, en este caso, el resto de la sociedad. Debe ser individualizada. ¿Por qué me causa una afectación? ¿Sale? Doctora, creo que levantó la mano. Doctor, tenemos dos mensajes en el chat del Zoom. Dice que si les puedes dar un ejemplo de interés legítimo y Josué Vázquez pregunta por qué se limita o qué se debe la delimitación. En el chat del Zoom El tenemos primero las preguntas. el primero ya lo contestamos cuando hablamos del caso práctico, del caso hipotético de la afectación al medio ambiente. Cuando les mencioné de la construcción de una zona hotelera en la Ribera Maya y esto pudiese causar una afectación al medio ambiente, ¿no? Señalábamos hasta cierto punto, pues bueno, la situación de que muchas personas a lo largo del país pudiesen tramitar el amparo argumentando la afectación a un interés legítimo, como es el caso del medio ambiente. Y la segunda, ¿qué me decía, doctora? ¿Por qué se limita o a qué se debe la delimitación? Bueno, lo que venimos platicando es lo que se pretende dar certeza jurídica, porque hoy en día el concepto, hablando de interés legítimo, es muy, muy amplio. Es muy, muy ambiguo, es un mundo para hablar de interés legítimo y lo que pretende la ley, pues, es delimitar este concepto para que definamos de forma muy clara qué es el interés legítimo y en qué casos procede. Muy bien. Ok, bien. Vamos avanzando. Perfecto. Bien, bien. Diferenciación, elemento clave. Afectación distinta a la sociedad. Decimos, la lesión que sufre el quejoso debe ser claramente diferente a la que sufre la colectividad en general. No es una preocupación general, sino debe ser una particular. Esto delimita mucho la tramitación del amparo por un interés legítimo, porque entonces, ¿qué es lo que me distingue a mí? ¿Cuál es la afectación que yo tengo en relación a ese acto de autoridad? Y lo que esto conllevaría es la individualización del quejoso. ¿Cuál es la situación de esa persona frente al interés jurídico? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el impacto directo y particular que va a sufrir? No basta con ser un ciudadano preocupado. Se debe demostrar
si que el acto me afecta de manera particular y cuál es el agravio que me está causando. Por ejemplo, vamos a poner una hipótesis. En el caso que ya mencionábamos de la Ribera Maya, ¿qué es lo que tendríamos que argumentar bajo la perspectiva de un interés jurídico? ¿Sale? ¿Qué es lo que tendríamos que argumentar? Bueno, a ver, si nosotros decimos que va a haber una contaminación y se va a afectar el medio ambiente, entonces es esto, ¿cómo me causa una afectación como quejoso? Ok, ¿cómo me causa una afectación? Y también, por supuesto, debemos de distinguir cómo esto, yo como promovente, me afecta a mí y no hacer referencia al interés de la colectividad, sino a mí, Héctor Martínez. Entonces, es importante que yo demuestre, en este caso, la afectación particular que yo voy a sufrir como consecuencia de este acto de autoridad. Entonces el concepto se delimita bastante. ¿Se comprende? A lo mejor vamos a suponer que yo soy presidente o soy miembro de una organización, una ONG que protege el medio ambiente, una, por ejemplo, Greenpeace. A lo mejor de esta manera diría, a ver, es de que las funciones de mi organización está la tutela de los derechos, en este caso, de la protección del medio ambiente. Y como organismo, estoy constituido para la tutela de estos derechos. ¿Se entiende? Bajo esa situación, a lo mejor yo, como miembro de esa asociación civil, podré demostrar una afectación particular distinta a la sociedad. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien, aquí veo una pregunta que nos hacen también y nos dice lo siguiente. Ya no uno como abogado podrá esa tutela a grupos como se venía haciendo en protección al medio ambiente. Son partes importantes que trastoca jurídicamente, sí, efectivamente, ¿no? Es decir, podríamos decir que a lo mejor está bien delimitarlo, pero no cerrar este concepto, ¿no? No cerrarlo y no hacerlo tan cerrado, porque pues esto nos conllevaría a que muchos derechos pues no van a ser pues materia de tutela a través del juicio de amparo. Vamos avanzando y nos encontramos con otro concepto. Este concepto hace alusión al tema de la relación de causalidad. Muy bien, en este punto es importante demostrar la conexión clara entre el acto de autoridad y el daño sufrido. El acto de autoridad, el acto reclamado que presuntamente nos causa un daño, el nexo causal, porque ese acto daña, vulnera mi derecho fundamental y por supuesto el daño específico o perjuicio que sufre el quejoso. El quejoso debe demostrar de manera fehaciente por qué el acto de autoridad le causa una afectación directa e inmediata. La jurisprudencia busca eliminar amparos donde la conexión sea débil o no concluyente. Entonces requerimos una causalidad y la causalidad vamos a dividirla en dos, requerida y excluida. La requerida, la directa, sin intermediarios ni pasos adicionales. Es decir, soy yo como persona física, soy yo como persona moral y la afectación al derecho fundamental. Inmediata, sin que ocurra dilación o gran distancia en el tiempo. Es decir, promoverla de forma directa.
y por supuesto en el momento que nos causa una afectación. La causalidad excluida indirecta son con pasos intermediarios o factores externos. Es decir, lo que ahorita nos comentaba, ¿no? Como grupos de abogados, como grupos colectivos, pues tendríamos que verificar pues una existencia con antelación y tener un reconocimiento de esa carácter, de ese grupo para que lo promovamos, ¿verdad? Mediata, diferir en el tiempo o con efectos de largo plazo. Y bueno, la circunstancial, una mera coincidencia, no una relación causa-efecto. Estas circunstancias, por supuesto, hacen que el interés legítimo sea pues un poco más ambiguo en el tema de cuando lo positivicemos. Vamos a delimitarlo bastante. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco más adelante, mi estimado Luis, en el tema del congelamiento de cuentas, en el tema de amparo administrativo, en el tema de amparo fiscal, bajo algunos supuestos importantes. Muy bien. Ok, avanzando sobre todo este tema, entonces, bueno, vamos a delimitar este concepto y prácticamente vamos a decirle dentro del propio aspecto normativo a los jueces qué es lo que se debe de interpretar por lo que respecta a interés legítimo. Bien, avanzamos. Y en relación a este elemento del nexo de causalidad, la conexión clara, pues esto es muy importante que nosotros lo verifiquemos, analizar el acto de autoridad y por qué este acto me causa un agravio y por supuesto señalar la lesión al bien jurídico tutelado que sufrimos como consecuencia de ese acto de autoridad. Vamos avanzando y es importante desarrollar lo siguiente. Tercer elemento, beneficio cierto y directo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste esto? Bueno, un requisito esencial es que el quejoso debe de probar que con el amparo obtendrá una resolución que puede beneficiarlo material o jurídicamente en sus derechos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, pues es mucho más complicado la tramitación de un amparo argumentando un interés legítimo, porque ¿cuál es ese beneficio material que yo puede recaer ese amparo en mi derecho? De no construir esa zona hotelera, de no construir un tren, ¿cómo me va a causar un impacto a favor? Creo que ese argumento cerraría mucho el tema de la tramitación del interés legítimo. Y también el propósito fundamental es filtrar demandas académicas o generales sin un impacto real o personal para el promovente. ¿Qué significa? Bueno, lamentablemente también esta es una situación muy real. Muchas veces se ha abusado del juicio de amparo y lo hacemos para cualquier causa. Y eso, por supuesto, hace que se tramiten miles y miles de amparos y eso, por supuesto, puede causar pues una afectación al interés social, que estos son algunos argumentos de los cuales se menciona la necesidad de la reforma a la ley de amparo. Bien, vamos avanzando. Origen jurisprudencial de la reforma. La propuesta de reforma, pues de alguna manera tiene fuente directa de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se habla, por supuesto, de distintos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de criterios de contradicción, por supuesto, también. Tenemos también, por supuesto, el tema de la traducción, en este caso, el texto legislativo que se pretende incorporar y, bueno, la reforma de la cual estamos haciendo alusión. Lo que tenemos en todo este caso es lo siguiente. Ahí va.
Deme un segundo, por favor. Hablamos de argumentos a favor, destacando, por supuesto, la certeza jurídica, ¿vale? Que nos conllevaría delimitar el concepto de interés legítimo y, por supuesto, la consolidación de criterios. Argumentos en contra, la reducción de flexibilidad y, por supuesto, la limitación de evolución de derechos que nosotros podemos defender a partir de este concepto de interés legítimo. También vamos a determinar lo siguiente. Ahí va. La jurisprudencia establecía una evolución continua de este precepto y por supuesto se iba adaptando de conformidad con los amparos que se promovían defendiendo el interés legítimo. Ahora bien, si tenemos este concepto positivizado, pues va a haber, pues hasta cierto punto, un lineamiento normativo y esto pues va a delimitar los casos en los cuales proceda el amparo en la defensa, en la tutela de intereses legítimos. Muy bien. Ok, avanzamos. Bien, muy bien. Entonces, una vez que hemos analizado a grosso modo lo que entendemos sobre interés legítimo, vamos a entrar, por supuesto, al análisis de la suspensión del acto reclamado. Analizaremos el paradigma tradicional de la suspensión, la visión de la suspensión con la reforma, el tema de ponderación y análisis y por supuesto el nuevo paradigma de la suspensión. Muy bien, bien, vamos a continuar. Nos encontramos con la suspensión del acto reclamado. Medida cautelar clave para que, pues provisionalmente se paralicen los efectos del acto de autoridad mientras se resuelve el juicio de amparo. ¿Vale? Poder y controversia es una de las figuras más poderosas y más discutidas dentro del ámbito del juicio de amparo. La reforma actual busca un juez más activo y analítico para el otorgamiento del juicio de amparo, modificando algunas reglas tradicionales. Recordemos cuando hacemos alusión a la suspensión en lo siguiente. Hablamos de una suspensión, ¿sale? La dividimos en de oficio y la tramitada a petición de parte. La de a petición de parte, a su vez, la dividimos en provisional y la suspensión definitiva. ¿Ok? Por ejemplo, hablando de la suspensión en amparo indirecto, desde que nosotros tramitamos nuestro amparo, ¿vale? Vamos a solicitarla. Si procede la suspensión de oficio, en el mismo auto de admisión que admita mi demanda, se concederá la suspensión. Y si se tramita petición de parte, sigue cuerda separada, ¿sale? Es decir, lo primero que vamos a verificar, en este caso, esta solicitud de suspensión a petición de parte, si iniciamos con la suspensión provisional, ok, después se va a señalar fecha para la celebración de la audiencia incidental. La autoridad responsable tiene un plazo de 48 horas para rendir su informe previo. ¿De acuerdo?
Acuérdense que la jurisprudencia de la Corte para la concesión de la suspensión provisional señalaba dos puntos muy importantes: la apariencia del buen derecho y, por supuesto, el peligro de la demora. Se supone que el juez de amparo, cuando concedía la suspensión provisional, hacía este análisis y, por supuesto, de forma provisional, concedía la suspensión. Hoy esto limitaría, en la propuesta de reforma, se limitaría un poco más los casos bajo los cuales el juzgador tendría que conceder la suspensión. Muy bien, vamos avanzando. Ahí va. Atentos, por favor. Bien. Tenemos la reforma al artículo 128, un análisis ponderado. Deme un segundo. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok, dos elementos de ponderación que tiene que analizar el juez de amparo: la apariencia del buen derecho. Fumus boni juris. Análisis preliminar donde el juez valora si la demanda que se está presentando presenta méritos o argumentos sobre la posible inconstitucionalidad del acto. Segundo, interés social, es decir, evaluar el juez en cada caso que se presente el impacto de la suspensión en la colectividad para asegurar que esa suspensión no cause un perjuicio mayor a la sociedad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el ejercicio de ponderación judicial nos va a llevar a lo siguiente. Atentos, decimos: uno, razonamiento y motivación. Cada uno de los jueces debe de detallar explícitamente cómo llegó a esa conclusión. Esto va a hacer que la suspensión sea muchísimo más compleja. ¿Por qué? Porque su señoría en cada caso tendrá que presentar para conceder la suspensión sus argumentos en cuanto a la apariencia del buen derecho. Y también, por supuesto, sus argumentos en cuanto al tema de el interés social. ¿Ok? Cada caso implicaría que su señoría tenga que hacer esa motivación, ese razonamiento. ¿Por qué estoy concediendo la suspensión? Y esto implicaría también, por supuesto, un balance de intereses. Explicar el proceso de evaluación y comparación de los intereses que se encuentran en conflicto. ¿Sale? Y en este caso, justificar la prevalencia, es decir, fundamentar por qué un interés particular debe de prevalecer sobre otro. ¿Por qué le tendemos que conceder la suspensión provisional a esta persona? ¿Ok? Y bueno, esto conllevaría a un análisis, estudio de argumentos y pruebas. Entonces, lo que vemos en este caso, que entonces desde la suspensión provisional tendríamos que entrar a estos argumentos: ponderación. Vamos a hacer un equilibrio entre los intereses que se encuentran en conflicto y la decisión, que es la resolución fundada y motivada. Hace, por supuesto, que el tema de conceder la suspensión sea muchísimo más complejo. ¿Se comprende? Ujú. Muy bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien. También analizamos
los requisitos claves para conceder la suspensión. La concesión de una suspensión es un proceso judicial que requiere el cumplimiento de condiciones específicas diseñadas para equilibrar esta protección del quejoso con el interés público. Y señalamos, por supuesto, la acreditación insidiaria del derecho. El quejoso debe de presentar pruebas preliminares sólidas. Es decir, si esto vamos a empezar a argumentar, el amparo va a ser muy, muy técnico. Y ustedes tienen que estar preparados para esto, ¿eh? Porque implicaría que ustedes dentro de la presentación de su demanda estén preparados para argumentar sobre, en este caso, el punto principal, sobre la concesión de su amparo van a ser sus conceptos de violación, pero también tienen que prepararse para la vía incidental, la suspensión. Entonces, esto implicaría que tienen que empezar a desarrollar la solicitud de esta suspensión, acreditar ustedes, presentar argumentos sobre la apariencia del buen derecho y, por supuesto, la no afectación al interés social. Y estos argumentos van a ser, pues, analizados por el juzgador de amparo para determinar si concede o no la suspensión provisional. ¿Ok? ¿Se entiende, compañeros? Ya después hablamos de la suspensión definitiva. Muy bien. Bien, vamos avanzando. Seguimos. Ahora vemos de estas pruebas deben hacer suponer que quien está solicitando la suspensión es el titular del derecho. Y también, por supuesto, demostrar que el acto reclamado vulnera directamente ese derecho. Ya no es suficiente una simple manifestación, se requiere un fundamento probatorio. Entonces hay mayores requisitos que nosotros tenemos que demostrar para que se conceda la suspensión. ¿Ok? Y esto implica pues estar más preparados, mis queridos abogados. Esto implica pues ser mucho más técnicos en el juicio de amparo. Avanzamos y tenemos, por supuesto, la preservación del interés social. El juzgador debe de analizar activamente si la suspensión causa una afectación al interés social. Entonces, su señoría tiene que hacer un ejercicio de ponderación, ¿ok? Es decir, en este ejercicio de ponderación, tendría que verificar lo siguiente. Voy a poner en esta balanza el interés particular y el interés social. Y si verifico que hay una afectación al interés social, no voy a conceder la suspensión. ¿Ok? Bien. El juzgador deberá de evaluar el daño que se le podría causar a la colectividad de concederse la suspensión. La carga probatoria de no afectar a terceros también recae en el quejoso. Es decir, yo tendría que demostrar que la suspensión no va a causar ninguna afectación al tercero, en este caso al tercero interesado, y por supuesto, priorizar el bien común sobre el interés particular y evitar perjuicios irreversibles. El juez tiene que hacer ese análisis integral. Está obligado a hacer un estudio preliminar, no meramente superficial, sino de fondo. Revisar
los conceptos de violación que expone el quejoso, considerar los informes de autoridad para entender la postura oficial y discutir sobre la medida cautelar, basándose en un conocimiento profundo del caso. Es decir, esto hace que la suspensión sea una figura muy, muy compleja, sumamente técnica, y todo el debate argumentativo que debe de ocurrir. Imaginen, es decir, este es el amparo en la vía principal, esto es la suspensión. Es decir, desde que yo solicito la suspensión a petición de parte, ya vienen muchos argumentos sobre la apariencia del buen derecho, sobre el tema de la afectación del interés social. Su señoría sobre esa solicitud tiene que hacer ese análisis para determinar si concede o no esta suspensión. Ok. Acuérdense que también la autoridad va a presentar su informe previo y este informe previo también le va a exigir mayores requisitos y por supuesto debe de presentar sus argumentos probatorios. Y la suspensión, pues definitiva, pues implicaría un segundo análisis de los conceptos que en su momento con antelación valoró su señoría. Y bueno, esto implicaría pues una cuestión de mayor rigor de análisis para conceder la suspensión. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Bien, mayor rigor de análisis. ¿Ok? Bajo este nuevo paradigma, los requisitos para conceder la suspensión se vuelven más rigurosos. El juez ya no puede conceder la medida cautelar prácticamente de manera, pues, casi automática, ¿no? Vamos a ver que con antelación hacían un análisis preliminar sin entrar a esta cuestión de fondo. Bueno, no tanto, ¿no? Sí había el criterio de apariencia y del buen derecho y el peligro de la demora, pero hoy nos encontramos con un paradigma de mayor análisis desde la etapa preliminar del juicio. Esto implica un estudio mucho más profundo, mucho más analizado dentro de la tramitación de esta medida cautelar. Nos hacen un comentario en relación y dónde queda el Ministerio Público. Pues bueno, sabemos que es parte en el juicio de amparo y lo que va a verificar el Ministerio Público es que se cumpla con el debido proceso, ¿no? Dentro de la tramitación del juicio de amparo. Muy bien, vamos avanzando. Y ahora nos encontramos con una cuestión que son nuevas causales de improcedencia, ¿vale? El artículo 129 va a establecer restricciones sobre la concesión de la suspensión, introduciendo un nuevo nivel de análisis. Por ejemplo, vemos el tema del interés público prevalente. Es decir, la suspensión no se otorgará si afecta gravemente al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un caso. Hoy en día, pues están haciendo pues, algunos trabajos para la celebración del próximo mundial. ¿Ok? Y bueno, vamos a suponer que se vaya a hacer alguna modificación o ampliación del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo en Guadalajara. Y en este punto, vamos a poner que un grupo de ejidatarios está en contra porque considera que esta ampliación
les causa un agravio a sus derechos fundamentales. Bajo esta situación, empieza la ampliación del aeropuerto, los ejidatarios presentan su amparo y bueno, el tema de que lo presenten, aunque ellos soliciten la suspensión, implicaría, bueno, ¿sabes qué? Primero está el interés general, primero está el interés público. Se va a ampliar porque van a llegar muchos visitantes del extranjero y bueno, es muy importante que tengamos un aeropuerto más amplio en este sentido. Por lo tanto, no te vamos a conceder la suspensión. ¿Se entiende? Bien. Vamos avanzando. Y entonces se continuará con la construcción del aeropuerto. Siguiente punto. Acto legalmente fundado. Si el acto impugnado tiene un fundamento legal y claro, pues esto justifica su ejecución inmediata. Es decir, si la autoridad le demuestra, ¿ok? En este caso, que actuó apegado al marco normativo, entonces esto faculta a que ésta materialice, ejecute el acto. ¿Por qué? Porque la autoridad ha demostrado, sale en este caso, funda y motiva, sale lo referente a la ejecución del acto. ¿Ok? Entonces, justifica la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad del acto que se está presentando. Estos argumentos normalmente se presentaban en el amparo, en el informe justificado. Ok, esto implicaría que este argumento, por lo menos de manera preliminar, lo tenemos que hacer en la suspensión desde el informe previo. Ok, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Ok. Bien, ayúdenme con su reacción, por favor. Bien, vamos avanzando. Tenemos, por supuesto, también el tema del riesgo de daños irreparables a terceros, lo que va a implicar, compañeros, que la suspensión no procederá si causa un perjuicio irreparable a un tercero ajeno en el litigio. Con antelación, teníamos lo siguiente, es decir, aquí está la tramitación principal, aquí está la vía incidental, aquí tenemos la suspensión provisional, ok, aquí tenemos el informe previo, muy bien, aquí vemos la suspensión definitiva y muchas veces para que se concediera esta suspensión definitiva, el quejoso presentaba una garantía, lo cual implicaba pues una reparación para el tercero en el caso que el amparo no le favoreciese al quejoso. Y el tercero podía presentar una contragarantía. Esto implicaba que, pues, él reparaba el daño que se le causara al quejoso, pero solicitaba la ejecución del acto que se está impugnando. Hoy en día, si existe el riesgo de que el derecho del tercero sea afectado de forma definitiva, entonces no se va a conceder la suspensión. ¿De acuerdo? Ok. En este punto tenemos una restricción muy importante en cuanto a la suspensión del acto reclamado. Y nos encontramos también con causales, nuevas causales específicas. La adición de estas causales representa una restricción significativa la suspensión. Es decir, si antes el tema de la suspensión
A lo mejor es decir, pues por lo mientras te concedo la suspensión, ya por lo menos detenemos el acto de autoridad, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a analizar de fondo cuando se resuelva el amparo. Ahora, al limitar esto implica prácticamente que el acceso a la suspensión va a ser mucho más delimitado y hacer este análisis pues de fondo. Y el impacto de la ponderación judicial. Esto implica que se elimina el margen de discreción del juez en áreas consideradas estratégicas por el Estado, lo que va a implicar que en estos puntos el juez no va a conceder la suspensión. Doctora, te escuchamos. Tiene una pregunta en el Zoom, doctor. ¿Qué dice, perdón? Es que yo no sé si Este, la del Ministerio Público, que ya más o menos contestamos, no sé si era esa. no, otra. Si el acto de autoridad se repite y viola los mismos derechos, ¿se podría presentar una nueva demanda de amparo? A ver, ahí lo que estamos, bueno, nos salimos un poquito del tema, pero lo voy a contestar ahí, ahí les va. Si el acto de autoridad, ya teniendo una sentencia de amparo, se vuelve a repetir bajo los mismos efectos, hay un incidente que se llama repetición del acto reclamado que se va a poder presentar y en este caso, si se acredita que efectivamente el acto, que la autoridad responsable volvió a emitir el mismo acto con los mismos efectos, lo que vamos a tener a través de este incidente de repetición del acto reclamado, que se dejan sin efectos y bueno, por supuesto, se repara, en este caso al quejoso, el derecho que ha sido vulnerado. No se trata de tramitar otro amparo, sino el incidente de repetición del acto reclamado. Muy bien. Ok, bien. ¿Vamos bien? ¿Es la única pregunta, doctora? Sí, doctor. Sí, muy Mm, bien. sí, Vamos todos a, dicen que todo bien. muy bien, muchas gracias. Bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien. Estimados amigos, materia administrativa, actividades sin permiso. Decimos, la suspensión será improcedente si se permite continuar, si permite continuar actividades sin permisos, autorización o concesión vigente. ¿Esto qué significa? Que evitar que la suspensión convalide situaciones de ilegalidad. Es decir, yo no tengo un permiso. La autoridad administrativa ha cerrado, pues de alguna manera mi local, me ha clausurado, pero yo no tengo el permiso bajo este supuesto, pues aunque yo tramite mi amparo, no me van a conceder la suspensión. Por ejemplo, la autoridad administrativa clausura una fábrica por no tener una licencia ambiental que era importante para su funcionamiento. Esta autoridad no podrá solicitar la suspensión para seguir operando. ¿Ok? La lógica. Esto implica la medida cautelar no puede otorgar un permiso que en este caso no se tiene. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Y sobre la suspensión, también vamos a argumentar lo referente a la protección del orden público y la regulación. Decimos, protege el poder regulador. Dice, se evita que la suspensión se convierta en un mecanismo para eludir requisitos legales de operación del Estado. Es decir, bajo esta figura, yo lo que voy a hacer es que voy a impedir que la autoridad realice determinados actos que está facultada a realizar. Pero lo importante de la suspensión es verificar, por supuesto, también la legalidad de la autoridad. Y esto nos puede conllevar a temas de arbitrariedad. ¿De acuerdo? También nos encontramos que no otorgar derechos. La medida cautelar
no puede conceder autorizaciones exclusivas de que le corresponde a la autoridad administrativa competente. Es decir, a través del amparo no podemos permitir, por ejemplo, que un coche circule todos los días. Es decir, esta es una determinación que le corresponde a la autoridad administrativa en el tema de la verificación o en el tema de establecer restricciones en casos pues de donde hay un alto índice de contaminación para determinados vehículos. ¿Se entiende? O sea, no es una situación que se deba resolver en amparo, sino que es una determinación de la propia autoridad administrativa. Y vemos también, por supuesto, la de salvaguardar el orden público, es decir, la concesión indebida de derechos por una medida cautelar atentaría contra la estabilidad y el marco legal. Es decir, si yo no estoy actuando dentro del parámetro de legalidad, ¿por qué se me tendría que conceder esa suspensión para que, pues de alguna manera, continuara yo funcionando dentro de esa irregularidad? ¿Ok? Bien, vamos avanzando. También nos encontramos con lo siguiente. Decimos, ahí va. En materia financiera, vemos que, por supuesto, esta propuesta de reforma a la ley de amparo prohíbe la suspensión en actos de la unidad de inteligencia financiera, la UIF. Por ejemplo, en acciones clave como el bloqueo de cuentas bancarias, medidas adoptadas por la unidad de inteligencia financiera para congelar activos financieros. Es decir, como por ejemplo con el caso en este caso de lo que vimos sobre García Luna, por ejemplo, pues el tema de que un juez de amparo pues concedió la suspensión para que se abrieran las cuentas de García Luna y que su familia pudiera disponer de esos recursos. O también, por ejemplo, no se concederá la suspensión en estrategias para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita para el combate al lavado de dinero. Entonces, en estos supuestos, no se va a conceder la suspensión. Estas prohibiciones, nos dice la reforma, son esenciales para la protección del Estado contra el crimen financiero. Entonces, actos protegidos, bloqueo de cuentas por lavado de dinero, la suspensión, que si se concediera la suspensión, permitiría que estos activos se movieran, se ocultaran. Lo que el impacto es combatir y garantizar el combate contra el crimen financiero. ¿De acuerdo? Ok, pero también tenemos una situación muy importante que se contempla, la salvaguarda del mínimo vital. ¿En qué consiste esa salvaguarda del mínimo vital? Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Decimos, excepción, fundamento. Nos dice lo siguiente, la improcedencia del bloqueo de cuentas no aplica cuando se afecta el mínimo vital de la persona. Es decir, imaginen que vamos a hacer el bloqueo de una cuenta bancaria y con esa cuenta bancaria pues a lo mejor vamos a ver que la persona afectada pues cubre por lo menos las necesidades básicas de su familia. Bajo este supuesto, entonces vamos a tener una excepción al tema de congelamiento de cuentas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Lo que se contempla aquí también, por supuesto, es los recursos indispensables, los medios de subsistencia propia de la persona y su familia. Nos encontramos también con la intervención judicial. El juez tiene la facultad de conceder la suspensión parcial en estos casos. Es decir, vamos a suponer lo siguiente. Este cuate tiene muchísimo dinero en cuentas.
Y lo que van a hacer es, pues, algunos activos se van a congelar, pero vamos a permitir el retiro también de lo que sea necesario para la subsistencia de la familia. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, esto es una suspensión parcial. Y nos encontramos con el derecho fundamental de la garantía de subsistencia, que permite al afectado acceder a recursos básicos necesarios para él y su núcleo familiar. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, hay muchos temas que por supuesto tenemos que conocer y por supuesto que ustedes deben de analizar. El juicio de amparo se está convirtiendo en muchísimo más técnico, muchísimo más especializado, los que nos va a exigir una mayor preparación. Muy bien, bien, vamos avanzando. Perfecto. Bien. Tenemos, por supuesto, la ponderación entre seguridad y derechos humanos. Muy bien. Vemos, aquí viene otra pregunta de Mario Navarrete que de una vez vamos a contestar. Déjenme la revisamos. El mínimo vital aplica, por ejemplo, en una empresa que debe pagar una nómina. Por ejemplo, no sé, a lo mejor esta empresa le otorga determinados recursos. Lo que pasa que, a ver, no quiero que se me salgan del tema de la unidad de inteligencia financiera a un tema que pudiese conllevar al tema de una pensión alimenticia o alguna situación que, por supuesto, se contempla dentro de la propia ley, ¿no? A ver, si ese mínimo vital, lo que usted hace referencia, por ejemplo, al pago de una pensión, les pongo este caso. A tiene a su familia, su esposa B y sus hijos, tiene 3 hijos, C, D y E. Pero A también tiene una relación fuera de este matrimonio con F y de esta relación tiene 2 hijos, G y H. ¿Ok? Si en este caso se reclamara un tema de pensión alimenticia, considerando que ya tiene obligaciones esta persona, su señoría no puede fijarle una pensión que tradicionalmente se pudiese establecer porque este señor tiene una ocupación que no le genera muchos recursos, por lo que si yo le causo un impacto grave, en este caso no va a tener ni los mínimos necesarios para subsistir. Por eso el mínimo vital implica pues que tenga lo suficiente también para una supervivencia de esta persona. Muy bien. No, a ver, ya en el caso de una persona moral, la cuestión no sería la misma. ¿Por qué? Porque la persona moral no es un ente que tenga esta naturaleza donde haya un impacto, por supuesto, a recursos indispensables de esta empresa y su familia, no. O sea, la persona moral no. Si la persona moral entra en un conflicto en la cual es responsable, penalmente, pues esto va a conllevar al tema de incluso de su disolución, porque no podemos permitir que esta empresa irregular continúe en funcionamiento. El caso del mínimo vital solamente hacemos referencia a personas físicas, ¿vale? No personas morales. ¿Sí? Muy bien, bien. Vamos avanzando, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias. Al contrario, mi estimado Mario, muchas gracias. Bien, vamos avanzando. Ponderación entre seguridad y derechos humanos. Decimos, seguridad financiera. El tema de que limitemos la suspensión en estas materias es como una cuestión para combatir el lavado de dinero, la prevención del crimen organizado y, por supuesto, la protección al sistema financiero. Y bueno, hablamos del derecho al mínimo vital.
la subsistencia personal y familiar, el acceso a recursos básicos, porque también ni modo que mi mínimo vital sea que tenga mi yate, que tenga mi Lamborghini, que tenga mis casas de lujo, no. Es decir, los mínimos vitales que necesita una familia para su subsistencia con dignidad humana fundamental. La excepción en este caso siempre va a ser el mínimo vital, que representa ese equilibrio entre la eficacia de las acciones del Estado y, por supuesto, la protección a los derechos humanos fundamentales. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Seguimos con el tema de la suspensión. Y ahora vamos a entrar, estimados amigos, a en materia de deuda pública, blindaje financiero. Vemos, por supuesto, la cuestión de la estabilidad de las finanzas nacionales. El tema de la gestión de la deuda, la supervisión y emisión segura, por supuesto, la política monetaria y la protección legal y operativa del blindaje financiero del Estado. Esto es crucial para proteger acciones claves relacionadas con emisión de bonos, instrumentos de deuda pública protegidos contra la suspensión, la contratación de empréstitos, operaciones crediticias del Estado blindadas ante desafíos y hacer frente a políticas públicas y también políticas fiscales, implementación de medidas económicas sin interferencia judicial. Es decir, que hasta cierto punto tenga una manga más ancha el Estado para actuar y que no se esté requiriendo la tramitación de amparos, pues para que de alguna manera, pues verifiquemos las acciones que va desarrollando. Es decir, en materia de deuda pública vamos a tener una menor intervención por lo que respecta al tema de el juicio de amparo, en este caso la suspensión. Muy bien, entonces en estos temas olvidémonos de la suspensión, por lo menos lo que se plantea en la reforma. Avanzamos y también vemos lo referente a la justificación del blindaje financiero. Vemos el tema de la paralización de deuda pública, la interrupción de acciones de deuda pública por juicios de amparo individuales. Es decir, pues esto tema implica pues un cierto riesgo del Estado porque los jueces van a estar revisando la situación del blindaje financiero del Estado y esto va a limitar a la mejor alguna operación crediticia del Estado. Riesgo sistémico, es decir, podría generar inestabilidad generalizada dentro del sistema financiero por algunas personas que promuevan el juicio de amparo, perdón, y el impacto de cualificación crediticia. Es decir, esto podría afectar la confianza de inversores y esto, por supuesto, causaría un impacto en el crecimiento de nuestro país. También se argumenta el tema del daño a la economía, que la tramitación de amparos en tema de blindaje financiero perjudica el crecimiento económico, el empleo y la inversión en su conjunto. Y lo que mayormente se argumenta sobre la justificación de no conceder la suspensión en cuanto al blindaje financiero es pues el tema de que vamos a garantizar el interés social supremo. Es decir, esto representa un perjuicio al interés social de mayor magnitud, por lo que en estos supuestos no se va a conceder la suspensión. Entonces, el fundamento que justifica el blindaje financiero es estos puntos que hemos visto: riesgo sistémico, la calificación crediticia, la confianza de inversores en nuestro país, nuestra estabilidad económica nacional y el bienestar colectivo.
Entonces hay una comparación importante de estos temas que estamos revisando. ¿Y cuál es esta comparación? Estimados amigos, si se fijan hoy en día, lo que estamos haciendo referencia es, por supuesto, que vemos con el color negro el tema de que va a ser con antes de la reforma tenemos una concepción muchísimo más amplia por lo que respecta a al interés legítimo. Hoy la vamos a tener más acotada. También por lo que respecta a la suspensión. Si se fijan, hay un mayor parámetro en la cual el juez tiene para conceder la suspensión. Hoy lo vamos a encontrar muchísimo más limitado. Nos encontramos también con el tema de la ponderación judicial. Habría más argumentos judiciales que presentar, había un mayor ejercicio de valoración. Hoy lo tenemos más limitado. Y también el acceso al amparo. Estas son situaciones que, por supuesto, podemos destacar de los temas que hemos venido estudiando. Muy bien. Ok. Entonces, antes de la reforma, vemos mayor flexibilidad, facilita el acceso al amparo. Hoy menos flexibilidad y por supuesto la restricción de la suspensión. Muy bien, vamos avanzando y tenemos también, por supuesto, el impacto al acceso de justicia. ¿Ok? Vemos los efectos, los elementos copulativos. Requisitos simultáneos para acreditar el interés legítimo. Esto, por supuesto, lo hace más complicado. La afectación personal y, por supuesto, tengo que distinguir por qué se me está causando un agravio. Nuevas causales, donde la suspensión es improcedente, lo que vemos que ya vamos a encontrar una suspensión muchísimo más acotada y, por supuesto, el análisis obligatorio, la ponderación que tiene que hacer el juez en toda suspensión, lo que implica que tendría que entrar pues a un estudio de fondo desde un principio. Por supuesto, es importante analizar el tema que estamos verificando. Lo que se pretende es una tensión, es una disputa entre certeza y flexibilidad. Lo que se busca son reglas claras en cuanto al interés legítimo, en cuanto a la suspensión y la aplicación uniforme de criterios. Y bueno, lo que tenemos hoy es la flexibilidad judicial, adaptación al caso en concreto y discrecionalidad prudente por parte del órgano jurisdiccional. Como en toda propuesta, hay puntos a favor y hay puntos en contra. Los argumentos que se presentan a favor versan sobre lo siguiente. Críticas a la reforma. Restricción de acceso. Lo hacemos más estricto, más complicado. Impedimos que el ciudadano legítimamente afectado pueda acceder al juicio de amparo, porque va a ser un concepto muchísimo más cerrado el interés legítimo. Petrificación jurisprudencial. Se congela la interpretación, impidiendo la evolución del derecho conforme a nuevas realidades. Es decir, vamos a tener una menor evolución jurisprudencial. Blindaje excesivo. Las nuevas causales de improcedencia pueden proteger actos arbitrarios del Estado. Y bueno, continuando con nuestro análisis, tenemos argumentos a favor de la reforma. Y dentro de los argumentos a favor, tenemos certeza jurídica, definiciones claras que reducen la discrecionalidad judicial y aumentan la previsibilidad de resoluciones porque vamos a tener un mayor control
sobre los casos de procedencia del amparo y también, por supuesto, sobre la concesión de la suspensión. Se habla de que se quiere evitar el uso dilatorio del juicio de amparo o sin afectación real, sino que realmente el amparo se promueva en los casos que debe de promoverse. Nos encontramos, mis queridos amigos, también con la protección del interés público, la salvaguarda de áreas estratégicas como finanzas públicas y seguridad nacional. Son temas muy importantes que, por supuesto, se analizan. ¿De acuerdo? Y bueno, estimados amigos, hoy tenemos un rol del juzgador bajo este nuevo paradigma, un juez formalista o un juez ponderador. Con la reforma, lo que se pretende es un juez más formalista y un juez menos ponderador. Pero bueno, hay que revisar cada caso, ¿no? Vemos, por supuesto, la mayor capacitación de los órganos jurisdiccionales, el continuo estudio, el análisis de fondo y la ponderación de casos. Tenemos también resoluciones más complejas. Y hablando del análisis de resoluciones, compañeros, les platicamos que ya los días domingo, yo sé que a lo mejor somos unos aburridos, no tenemos nada más que hacer, pero vamos a tener un debate jurisprudencial de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana, una hora de análisis jurisprudencial de casos. Dale, por si alguno de ustedes quiere participar, con todo gusto, dentro del propio grupo vamos a compartir pues las ligas conducentes para que ustedes puedan conectarse, ¿vale? Muy bien, avanzamos y tenemos también resoluciones más complejas, mayor profundidad en el análisis de sentencias detalladas, con mayor expertise. Esto implica que, por supuesto, tenemos que ser mejores abogados, más fundamentadas y justas. Lo que se busca es que el análisis conlleve y que esté más apegado a la realidad, porque se exige mayores requisitos. Y bueno, mis estimados abogados y abogadas y demás amigos, vamos a tener lo siguiente. Dentro de todos estos temas que hemos hecho referencia, hablamos sobre una transición importante, la capacitación que vamos a conllevar la formación intensiva de jueces en técnicas de ponderación y argumentación. Por supuesto, los tiempos procesales, el riesgo de dilación en los procedimientos debido al mayor análisis, porque prácticamente desde el inicio tienes que entrar a un ejercicio de ponderación de fondo. También nos encontramos con uniformidad de criterios, mantener la coherencia y evitar la disparidad en las resoluciones entre distintos juzgadores. Por supuesto, mis queridos amigos, también el desarrollo de una nueva jurisprudencia que sirva de guía clara para la aplicación de este nuevo modelo. Y bueno, esto va a restringir pues mucho el tema del amparo. El amparo era un mecanismo que teníamos como gobernados, pero vamos a delimitarlo de conformidad con la reforma a casos que realmente sean relevantes. Bueno, eso es lo que se plantea dentro de la reforma. Y bueno, la reflexión final sobre esta parte. Decimos, el futuro del amparo. Señalamos un punto de inflexión histórico de décadas de expansión de acceso a la justicia constitucional. La reforma nos conlleva a un movimiento hacia la restricción y formalización del juicio de amparo. Bueno, esa es mi perspectiva normativa, esa es mi perspectiva del análisis que hago a esta reforma, pero bueno, puede ser que a lo mejor ustedes tengan otra de este estudio. La evaluación y adaptación futura. El verdadero impacto de estos cambios se revelará con el tiempo.
dependiendo de cómo los tribunales interpreten y apliquen estas nuevas disposiciones y su efecto en cuanto a la protección de derechos fundamentales. Llegamos a la conclusión definiendo lo siguiente. Decimos, conclusiones, redefinición del interés legítimo. La reforma positiviza un concepto jurisprudencial, lo que puede conllevar a un criterio más restringido. Nuevo paradigma de suspensión. Se exige una ponderación activa y justificada entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Y por supuesto, las causales de improcedencia, áreas que blindan al Estado, eliminando discrecionalidad judicial. Ya hablamos materia administrativa, financiera y de deuda pública. Bien, yo sé que habíamos dicho que estos ejercicios iban a concluir el día de hoy, pero si ustedes me lo permiten, mis queridos amigos, los que sigan teniendo la disponibilidad, el próximo día viernes, vamos a continuar con el juicio de amparo en materias especializadas y prácticamente otro punto por ahí que analizaremos y haremos un estudio de fondo pues ya prácticamente de lo que es la reforma, de lo que es esta propuesta. Y bueno, estimados amigos,